Bueno, buenas tardes a todos los que se estáis conectando. Vamos a esperar un momentito más para dar tiempo a que se termine de conectar todas las personas que se han inscrito en este interesante webinar que va a tratar acerca de la planificación de las cadenas de suministro. Vamos a esperar un minutito más que sea y media en punto y enseguida empezamos. Gracias a todos por vuestra asistencia. Bueno, Maite, yo creo que puedes ir presentando si quieres a nuestros ponentes de hoy. Hola, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes. Mi nombre es María Teresa Martínez y en nombre de RALOC quiero darles la bienvenida a nuestro ciclo de seminarios, de webinars sobre además temas interesantes y de gran vigencia, como es este caso hoy con la planificación de las cadenas de suministro. Todos queremos alcanzar la planificación perfecta, donde no nos falte nada y si queda que sea solo lo necesario para continuar la operación correctamente y así poder esperar con tranquilidad el reaprovisionamiento o puesta a punto de los equipos. No solamente se trata además de planificar materiales, también se trata de los recursos necesarios para la operación. La precisión en esto, amigos, amigas, es importantísima y alcanzarla y mantenerla requiere un gran esfuerzo de toda la organización, mucho más si no se planifica de forma exhaustiva, ya que no estaremos en capacidad de vender lo estimado o nos sobrarán materiales. En cualquier caso, tendremos un problema. Es como cuando nos compramos un traje y nos queda pequeño, mala inversión, o que nos quede grande y también la inversión va a ser mala, puesto que estamos desperdiciando recursos de la organización. Así que eso es uno de los principales objetivos de esta área vital. Y si yo tuviera que, alguien me preguntara con qué parte del cuerpo la compararía, yo diría que es un poco el cerebro, que le da acciones e indicaciones al resto del cuerpo para que funcione correcta y adecuadamente. Así que en estos tiempos, más importancia que darle a esta área. Vivimos en una situación últimamente complicada donde es vital funcionar de la forma más fluida posible. Está en esta área, además, el evitar, o si es posible, también, ¿por qué no reducir el impacto negativo de no acertar en el forecast de ventas y en su correspondiente planificación de recursos o lo necesario para satisfacer la demanda de nuestros clientes? Así que es clave y vital entender la problemática actual de la planificación de la demanda, sus retos y sus desafíos, conocer el estado del arte de la tecnología aplicada a la planificación de la demanda, identificar las tendencias, áreas de mejora y oportunidades en la planificación de la demanda y último, pero no menos importante, incluso clave, la importancia que tiene las personas que colaboran en esta área, su formación y sus habilidades. Y para todos estos temas, hoy tengo el honor de darle la bienvenida y de recibir a tres personas conocedoras en el área con experiencia y conocimiento, tres expertos, si ellos me permiten llamarles de esa manera. En primer lugar tenemos a Víctor Felipe Tablado, Senior Demand Planning Manager en Refrescos Iberia, también Humberto Galazo y Jordi Tous, que nos acompañarán en la tarde de hoy. Y ahorita vamos a dar algunos detalles logísticos, como que, por ejemplo, el orden en el que los he presentado será el orden en el que ellos compartan sus experiencias con nosotros, por una parte, que con mucho gusto les contestaremos sus preguntas y que esperamos hacerlo en la duración de este webinar. Pero si no alcanzara el tiempo por alguna razón, nos aseguraremos de hacerles llegar las respuestas de nuestros expertos vía correo a través de RALOC. Y bueno, pues ahora paso a presentarles con un poquito más de detalles a Víctor Felipe.
Senior Demand Planning Manager en Refrescos Iberia, diplomado en sistemas experto en economía cuantitativa, máster en dirección logística y producción, máster en dirección financiera y experto en dirección logística, diplomado comercial internacional, certificado por Supply Chain Professionals, CSPS y APIX, y Six Sigma Project Lead. Con más de 20 años de experiencia en el sector de la logística y cadena de suministro, sus posiciones han sido relevantes en la mejora de estas organizaciones y en hacer más fluidos sus procesos y, por supuesto, más eficientes. Así que hoy Víctor nos acompañará con algo importantísimo sobre el proceso de la planificación de la demanda, un proceso además que sostiene la planificación de la demanda, que es el famoso SNOP, Sales and Operation Planning, que ya de por sí es todo un reto decir el nombre, y pues las personas que colaboran en el área. Bienvenido, Víctor, y muchísimas gracias por acompañarnos en el día de hoy. The floor is yours. Pues nada, Mayde, nada, muchísimas gracias por la invitación, por poder participar en este webinar. Y yo más que experto, yo me gusta decir, hace poco hablando con Humberto lo dijo, somos hiperespecializados, no somos expertos. También. Hiperespecializados es la palabra. Nada, voy a agradecer a todas las personas que se han conectado y, bueno, sobre todo que sea útil y que en el poquito tiempo que tenemos, porque esto daría para hablar muchos días, pero en el poquito tiempo intentar condensar pues esas 4 cosas que creemos que hemos aprendido durante estos años. Creo que tengo que compartir mi pantalla para ir siguiendo de alguna forma la presentación. A ver si lo hago bien. Se ve duplicada. Ahora mismo. Creo que ahora, ¿no? Ahora sí. Perfecto. Vale, perfecto. Pues nada, lo dicho, muchísimas gracias por la invitación. Y bueno, voy a tocar 4 puntos básicos dentro de la planificación. Por empezar, ¿por qué necesitamos planificar la demanda con eficacia? La figura, voy a destacar la figura del Demand Planner en la organización del futuro dentro de la planificación. Voy a también, bueno, algunos puntos claves sobre el SNOP, como es el proceso transversal fundamental dentro de la planificación. Y luego me gustaría también aprovechar este webinar para presentar una guía práctica que he desarrollado. Quizás, bueno, pues aportar mi pequeño granito de arena a la cadena de suministro y a todos aquellos profesionales que estén interesados en Demand Planning. Y bueno, he creado una guía práctica, creo que muy interesante para cómo poder implementar con éxito un proceso de planificación de la demanda en una empresa y al final, bueno, pues ya daré detalles. Por empezar, planificar la demanda con eficacia porque, bueno, hay muchísimos motivos. Todos los que trabajamos en este campo tendríamos una lista enorme, pero lógicamente primero que nos va a permitir un mejor equilibrio con el suministro y reducir la incertidumbre en la que estamos. Es decir, la base de la planificación de la demanda siempre parte de equilibrar el suministro, bien sea aprovisionamientos o producción, con la demanda. Por otro lado, también nos va a permitir transmitir mejor la información desde nuestro área al resto de departamentos que necesitan de nuestra información, como puede ser finanzas, como puede ser producción, como puede ser compras. Por lo tanto, muy importante el planificar de forma eficiente para poder trasladar muchísimo mejor. Nos permite también avanzar en términos que ya son nuestro día a día, pero que lógicamente son parte también del futuro, que es el tratamiento de los datos, Business Intelligence y el Big Data. Toda esta condensación de información va muy de la mano con una mejor eficacia o una mejor planificación de la demanda. ¿Por qué no profesionalizar un área que hasta ahora no ha sido correctamente desarrollada en las empresas? Es decir, ha sido un área un poco que ha estado en una esquina y, bajo mi punto de vista, aunque ya no es el caso, pero sí que es cierto que hay muchas empresas que todavía no han descubierto la necesidad de profesionalizar este área. A mí me gustaría también aquí lanzar pues un llamamiento a
a los que nos dedicamos a la planificación para que dejemos de usar el término bola de cristal. Aquí no hay nada de bola de cristal. A mí particularmente es que me parece muy dañino y que creo que no nos favorecen absolutamente nada. Tenemos que trabajar con datos, trabajamos con parte, ¿por qué no?, de ciencias, de matemáticas, de analítica. Tenemos que desterrar esto de la bola de cristal y empezar a señalar los datos que a nosotros nos interesan, hablar de incertidumbres, hablar de estacionalidades, de tendencias, de SOP, términos que son los que nos identifican realmente como profesionales de este área. Y los beneficios en planificación, pues evidentemente son muy diversos. La mayoría son cuantitativos y se pueden cuantificar. Una buena planificación nos lleva a un mejor dimensionamiento del inventario, nos llevaría también a una reducción de las obsolescencias. ¿Por qué no? También calcular mejor nuestros stocks de seguridad. Podríamos y nos permite mejorar y organizar mejor la producción. También nos permitiría mejorar el cálculo o nos permite mejorar el cálculo de los lotes de producción y compra. Por lo tanto, planificar con eficacia, evidentemente, es un deber, creo, para todas las empresas que evidentemente que consideren que tienen que mejorar en este campo. Pasando al siguiente punto, hablando del Demand Planner. Bueno, para mí el Demand Planner, yo como planificador que me considero, es la figura clave en el desarrollo del proceso de planificación. Es decir, es fundamental que esta persona, que esta figura, es el que debe de aportar el conocimiento y las ideas como parte importantísima para mejorar el proceso. No se trata solamente de que gestionemos una herramienta IT, sino que podamos aportar ese conocimiento tanto desde un punto de vista, vamos a decir, la parte más analítica, como desde el punto de vista del proceso SOP como vertebrador de la planificación de la demanda. El Demand Planner debe ser una persona muy didáctica, con capacidad de transmitir información, de explicar al resto de la organización nuestro trabajo, explicar bien los datos, cuáles son las fuentes, cuál es el origen, cuál es el output que tenemos. Por lo tanto, incluso deberemos ser capaces de llegar hasta nuestros clientes, explicar dentro de nuestra organización, si tenemos un SOP más extendido, poder llegar incluso a compartir con nuestros clientes todas estas informaciones de Demand Planning. Y evidentemente el planificador o las personas que trabajamos en planificación debemos ser muy transversales, es decir, tenemos que entender muy bien al resto del equipo, es decir, a la parte comercial, los Key Account Manager, la parte de marketing, la parte de producción, porque vamos a ser los que vamos a condensar esa primera información. Por lo tanto, debemos tener una capacidad muy transversal. Por lo tanto, las empresas deben de apoyar a este perfil, deben de ayudarle a mejorar y no deben permitir que sea un perfil o que sea un puesto de trabajo que nos lleve a cierto grado de frustración por no poder mejorar, porque no haya recursos, porque no haya inversiones. Por lo tanto, animo a las empresas a que apuesten decididamente por este tipo por apoyar al planificador como persona clave dentro de la empresa. Yo me pongo a mí como ejemplo, yo empecé con conocimientos muy básicos de planificación hace ya pues cerca de 10 años y yo reconozco que mi propia trayectoria, tanto en la parte profesional por haberme involucrado en procesos de planificación, más la parte de formación que he dedicado a completar todos aquellos conocimientos que no he tenido, creo que como perfil profesional se eleva muchísimo, ¿no? Es decir, si la empresa apuesta por ti, indudablemente el retorno de la inversión está más que garantizado. Luego voy a hablar, ahora voy a tocar este tema que es, bueno, pues tan interesante y que creo que es un poco la parte vertebradora de la planificación de la demanda. Yo no tengo muy claro exactamente si el SOP está por encima, está por debajo o está al lado de la planificación de la demanda. Sé que es un elemento fundamental, porque en resumen es como es realmente la metodología que vertebra toda la planificación de la demanda, porque la demanda, si no está bien vertebrada y bien construida, la planificación de la demanda y no está bien cohesionada entre los diferentes departamentos, realmente al final tiene poco futuro. Por lo tanto, el SOP básicamente es una buena práctica, es una metodología de trabajo que ya está aprobada hace muchos años, no es nueva, se inventó ya hace
hace bastante tiempo, pero sí que es cierto que ha costado bastante, ¿no? Que las empresas la hayan ido incorporando. Lentamente, pero sí que es cierto que cada vez hay más empresas, incluso que ya, bueno, pues está muy definido ese trabajo del shop manager. Es una herramienta poderosísima de comunicación. Está llamada a evitar los famosos silos, es decir, la no compartición de información entre los diferentes departamentos. Y desde luego, para mí es uno de los aspectos fundamentales para implementar SOP. Es una forma de trabajo en la que todos miramos, por llamarlo de alguna forma, con las mismas gafas. Es decir, unificando informaciones, compartiéndola, detallando datos y siendo capaces de poner acciones en comunes, es la mejor manera de que tenemos todos, o por lo menos podemos estar muchísimo más alineados de cara a todo lo que tiene que ver con planificación de demanda. Yo voy a poner así un ejemplo muy sencillo. Yo en mi actual compañía, desde que entré, bueno, lidero la parte del desarrollo del SOP de la demanda junto con Customer Service, y la verdad es que está siendo toda una experiencia muy fructífera. Creo que desde que me incorporé a Refresco, hemos podido desarrollar el SOP de una forma muchísimo más organizada, hemos podido introducir nuevas acciones, hemos creado un SOP distinto al que había anteriormente, hemos aportado todas mejoras. Por lo tanto, indudablemente las mejoras palpables y medibles que se ven cuando realmente desarrollamos el SOP hasta sus últimas consecuencias son realmente más que interesantes. Yo puedo decir, la verdad es que lo puedo decir con todo orgullo, es una reunión que gusta mucho, hemos conseguido crear un clima de comunicación entre el departamento comercial, el departamento de marketing, el departamento de supply chain, el departamento de financiero, porque se ha creado con la participación de todos. Hemos sabido condensar las informaciones realmente que nos interesan, y a partir de aquí hemos sido capaces de desarrollar acciones muy interesantes que realmente han redundado en beneficio de la empresa, tanto en términos cualitativos como en términos cuantitativos. Y para mí, muy relevante, ya con un poquito de historia, desde que empecé en esta empresa, sí que es cierto cómo se puede comprobar cómo se aumenta o cómo se mejora el grado de madurez en términos de planificación y SOP en una empresa. Es decir, cuando ya ves una trazabilidad, cuando ya ves un histórico de las cosas que hemos ido realizando, te das cuenta de que es posible y que realmente es un proceso que funciona. Y por decir una última cosa del tema del SOP, es un proceso realmente barato. Es barato, porque no requiere más que mucha voluntad y poco, o sea, no requiere de nada más que de verdad muchísima voluntad. El tiempo que podemos emplear nosotros en mejorar y en aportar cosas, pero no requiere de grandes infraestructuras, en un principio tampoco requieres de, por lo menos para montarlo y para empezar, requiere. Por lo tanto, no es ninguna excusa no adoptarlo como algo muy interesante, sobre todo si el tamaño de nuestra empresa pues ya no lo pide. Y bueno, ya como último punto, bueno, lo que comentaba al principio, esta es mi aportación a la planificación de la demanda, es mi pequeña contribución a la cadena de suministro, y bueno, para todos aquellos profesionales que realmente pudieran o que estén interesados en este campo, llevo ya un tiempo desarrollando esto, que el título es muy descriptivo, es una guía práctica para diagnosticar el estado de la planificación de la demanda en la empresa. Más simple no puede ser el título. Y de lo que se trata es eso, básicamente he desarrollado una guía pues, que permite ayudar y apoyar el cambio tanto para las empresas como para los profesionales que estén involucrados en este área. ¿En qué consiste? Pues básicamente es una herramienta que tiene una parte documental, es como una especie de guía práctica, será un PDF y estará apoyado por una herramienta de soporte, por una herramienta en Excel, en la cual
a través de este diagnóstico e introduciendo unos datos de una manera muy simple y muy sencilla, nos va a decir de una manera muy gráfica cuál es el estado de la planificación de la demanda en nuestra empresa y además dónde están los puntos más débiles y dónde tenemos que mejorar. Va a estar disponible en Raló, en la página web de Raló. Yo creo que si todo va bien, antes de fin de año, por ponerme una fecha, debería de estar, la deberíamos de tener. Bueno, será una herramienta que se va a comercializar a través de esta página web, que lógicamente los socios tendrán, digamos, un precio preferente y tendrán posibilidades de acceder a sus futuras actualizaciones. Y bueno, sobre todo, espero que sea útil y que realmente, bueno, pues ayude y aporte y sea, bueno, pues un aliciente o sea de ayuda realmente para todas aquellas personas, bueno, pues que decidan tenerla y que estén interesadas en este campo. Y bueno, yo por mi parte creo que de una manera todo lo estructurado lo he condensado todo lo que he podido. Ya digo que esto podríamos estar hablando días enteros, pero bueno, básicamente he intentado expresar o por lo menos poner de manifiesto cuál es mi idea en todo este tema tan interesante y que nos daría para muchas horas hablar, que es planificación de la demanda. Gracias, Víctor. Muy, muy importante además, porque pones el acento en procesos además fundamentales para la organización, como el de Sales and Operation Planning, ¿no? O la planificación de las ventas y las operaciones, o de otra manera, cómo deben estas áreas comerciales y de operaciones alinearse para alcanzar el objetivo para el que la empresa fue creada, ¿no? Con respecto a lo que nos comentaste, y tomando en cuenta además esta experiencia que has tenido y implementando el proceso de Sanofi en tu organización, ¿cuáles crees tú que han sido las claves del éxito? Ya que entiendo que es positivo hasta ahora y les funciona y la gente está además involucrada, ¿no? ¿Cuáles crees que han sido esas claves, esta venta y esta compra por parte de los que componen este grupo y todo este proceso de planificación? Bueno, la verdad es que la pregunta es muy interesante porque realmente tendría que nombrar bastantes cosas, pero yo creo que el aspecto fundamental es la dirección, el apoyo por parte de la dirección. Yo creo que eso es fundamental. Luego, el cómo lo estructuras, evidentemente hay guías, hay manuales, hay libros escritos sobre SOP. Yo creo que entra un poco ya de la libertad de cada empresa, de cómo quiere organizarse en función de sus informaciones, de quién tiene que participar. Pero yo creo que lo fundamental es que la la dirección de la empresa se lo crea y sea partícipe. Y en nuestro caso es así. O sea, está organizado de tal forma que el SOP llega hasta la dirección general. Está estructurado en diferentes áreas y yo creo que esa ha sido la clave. A partir de ahí, yo creo que también tengo suerte de contar a mi alrededor y con buenos profesionales que han colaborado muchísimo. Yo lo tengo que decir, que han colaborado, yo el departamento nuestro comercial, increíble cómo lo han adoptado como parte suya y creo que esas ganas de participar, yo creo que tiene que estar muy bien estructurado, con unos datos muy claros, con unos tiempos muy determinados, y que hay que cuidar mucho la información que se presenta para que no sea un proceso demasiado pesado. Yo creo que esa es la clave, dirección y cómo se presentan los datos. Y luego, evidentemente, pues venderlo muy bien, que hay que venderlo. Claro, claro que sí. Muchísimas gracias, sobre todo por el ejercicio de la brevedad, que en este tema además cuesta hacerlo porque hay tantísimo de qué hablar, ¿verdad? Muchísimas Sí, gracias, sí. Víctor. Venga, a Gracias ti. por el apoyo. Pues ahora nos toca recibir a Humberto Galazo, quien tal vez sí pueden dejar de compartir uno y compartir el otro. Vale, sí, ok, perfecto. Voy Muchísimas allí. gracias. Ok, pues les decía que ahora Perdona, Víctor, tienes que dejar de compartir tu pantalla. Ahora, a ver, no. En la barra No. verde donde pone dejar de compartir arriba.
Yo lo estoy haciendo y me envíe, creo que ya podéis ver la mía, ¿verdad? Sí, Sí, perfecto. correcto. Muchísimas gracias. Pues bien, les decía que tenemos Perfecto. ahora con nosotros a Humberto Galazo, ingeniero industrial con más de 15 años de experiencia ofreciendo soluciones adaptables al proceso y a las personas y los sistemas disponibles en demand planning, forecasting, compras, aprovisionamiento en cadenas de suministros de retailers, grandes superficies del sector do it yourself, ferretería, decoración, moda y alimentación. Además de que es implantador de sistemas de formador y consultor con enfoque en la automatización de procesos con ayuda de herramientas informáticas. Y Humberto, hoy además vas a tocar un tema pues súper vigente, tomando en cuenta la situación en la que vivimos, y es que planificación trata sobre todo de los datos, de la limpieza, de qué tan seguros son estos, y en la situación que tenemos, pues la corrección de los mismos es fundamental. Así que, Humberto, muchísimas gracias, Bueno, bienvenido. muchísimas gracias, María Teresa. Bueno, muy buenas tardes para unos y buenos días para otros, ¿verdad? Porque estamos a veces en latitudes distintas. Pues, a ver, sí, pues como parte de lo que es el programa de webinar que estamos organizando hoy con Ralog, pues, a ver, he querido enfocar la presentación o enfocar esta breve experiencia y compartir esa experiencia con respecto a lo que es el tema de corrección de datos en la era post-crisis. Pues a ver, el tema aquí básicamente, esto enfocado directamente en lo que es el demand plan y el forecasting, ¿verdad? Por supuesto. He querido, digamos, mencionar esto, digamos, ponerlo sobre la mesa, entendiendo de que es algo que verdaderamente estamos viviendo muchos planificadores y demand planner o forecaster en estos instantes. Para nadie es un secreto que el hecho de lo que ha sido la crisis, o digamos, la crisis sanitaria a nivel mundial, ha creado para muchos unos grandes valles, digámoslo, en datos, por incluso paralización de empresas, paralizaciones productivas o recesiones importantes, y en otros casos unos picos enormes para empresas que han, digamos, que los ha favorecido este tipo digamos, de situación, ¿no? Ejemplo, las empresas sanitarias, los suministros sanitarios. Entonces, pues, el tema de corrección de datos creo que es digamos, una situación bastante vigente, y la idea de hoy, bueno, es presentaros de manera muy breve lo que podría ser una buena metodología para hacer esa corrección de datos. Datos desde el punto de vista de la demanda, ¿verdad? Esos datos que necesitamos para precisamente proyectar y alimentar los sistemas de aprovisionamiento, los sistemas de compra que tengamos en nuestra organización, sean complejos o no complejos, ¿no? Porque aquí cabe mencionar de que esto es algo que se puede aplicar en distintos tamaños de empresas, que obviamente dependiendo de la magnitud y de lo que tan grande sea y los recursos que tenemos, pues bueno, podemos decir que es un área que está especializada, hiperespecializada o es compartida junto con otros roles dentro de la operación generalmente logística, ¿vale? Entonces, pues a ver, ¿qué es como tal qué es el enfoque, perdón, la corrección de datos, ¿no? Desde el enfoque del demand planning and forecasting. Pues eso quería comentaros, bueno, consiste en el análisis, como comento aquí, la evaluación, el diseño y la preparación y puesta en marcha de aquellas tareas necesarias para el reajuste de los datos de previsión, ¿vale? El reajuste que es necesario para luego sí entrar a llegar a pronosticar o a forecastear una demanda. Una demanda que, bueno, para poder hablar, digamos, de una corrección de datos, hablamos por lo general es por un evento masivo, ¿no? Un evento fuerte. Y obviamente, y digamos que con el objetivo principal, pues de evitar una sobreestimación o subestimación implícita de los datos, ¿vale? Eso es importante comentarlo, porque el hecho de que eso es como todo, como muchos procesos, entra basura, pues sale basura. Mientras tengamos datos mucho más consolidados, mucho más realistas, mucho más limpios, pues la generación también de la previsión de la demanda va a ser mucho más efectiva y va a tener menos matices dentro del resultado, ¿vale? Entonces, volviendo al tema de qué es básicamente esta corrección de datos o esta, digamos, esa pequeña metodología para poder aplicar, está motivada también por datos relevantes dentro de los históricos, relevantes porque son verdaderamente importantes, ¿no? Entonces, ¿cómo se hace? Son otra de las preguntas que, bueno, que queremos hacer aquí y la idea obviamente es responderla. Bueno, se hace sobre todo, o perdón, ¿cuándo se hace? Se hace cuando verdaderamente existe un valle o un pico no repetitivo o repentino que supera al menos
un mes de situación como periodo, podríamos hablar de un mes, 2 meses, 3 meses, y que impacta los resultados del periodo en cuestiones en más del 25%. Es decir, me refiero a que tenemos una variación, bien sea a la alta o a la baja, que supera el 25% comparado con un mismo periodo de un año anterior. Aquí básicamente refleja mucho lo que fue la época pandemia. El hecho de estos meses que quedaron, digamos, paralización de organizaciones, muchos, incluso picos enormes para otros, pues esa corrección o en ese periodo que por lo general fueron en algunos países 3 meses, en otros 4 o 5 incluso, pues hay que corregirla de alguna manera, ¿verdad? Entonces, pues esa corrección, lo que se plantea dentro de esto o lo que quiero mostrar más adelante de unos pequeños pasos es, bueno, de que sepáis de que es posible, de que es necesario hacerla y que, bueno, pueden existir distintas formas de llegar a esa corrección de datos. Algo aquí importante también de que cuando se hace, bueno, cuando suele ser por casos de casos motivada por casos de alto a impacto, ¿no? A la alta o a la baja, que pueden ser tanto impactos a nivel interno como externo, ¿vale? Internos como cierres temporales, escasez de materiales. Esto también es importante comentarlo porque a veces no solamente esto ocurre o digamos estas grandes variaciones que requieren una corrección, no ocurren durante épocas de pandemia, también por el hecho de escasez de material, ejemplo los chips, crean parálisis dentro de cadenas de producción y la misma cadena de distribución que hay que luego corregir para mantener una, digamos, una salud en los datos que van a proporcionar después previsiones de la demanda, ¿vale? Entonces, ¿cómo se hace, no? ¿Cómo se hace esta corrección de datos? Bueno, yo diría que, a ver, aquí básicamente hay unos 6 pasos que yo los recomiendo. Recomiendo estos pasos porque son como una guía práctica, ¿no? Una pequeña guía, un checklist que deberíamos hacer y en sentido de avanzar, ¿no? En cada uno de estos pasos, de cómo deberíamos hacer lo que es una corrección de datos, ¿vale? El primero de ellos es, me arranco por lo que es el comunicar. Cuando se decide hacer una corrección de datos, porque hemos tenido una situación relevante, no repetitiva y marcada dentro de lo que es la organización, que afecta obviamente tanto el resultado de inventario, el resultado de ventas, debemos es comunicarlo internamente y ponernos de acuerdo. ¿Por qué es tan importante esto? Porque es que desde aquí se pueden generar mucha información de otros departamentos. Llámese, como comentaba Víctor, el tema de la parte comercial, el tema de la parte o la opinión de la parte de marketing, la opinión de la parte de finanzas y la parte logística, etcétera. Entonces aquí es muy importante comunicar ese hecho de correcciones de datos que es evidente que es necesario. Esto, el departamento o digamos el rol de Demand Planning es un rol que debe ir muy transversal y transparente dentro de la organización y que las personas deben saber qué es lo que se hace, bueno, con su nivel digamos, de profundidad que sea necesario, ¿no? Entonces, esa comunicación también nos ayuda mucho a determinar las excepciones que puedan haber dentro de la corrección o dentro de un posible proceso de corrección de datos, ¿vale? Seleccionar, bueno, una vez se ha comunicado, lo siguiente sería seleccionar aquellas familias, subfamilias o periodos susceptibles de ajuste de datos, ¿vale? Periodos que pueden, un ejemplo, el periodo de lo que hablábamos de pandemia hacia atrás, el año pasado, que eso alimenta como tal nuestra previsión para este año, se puede definir, oye, es que en mi país el cierre fue durante 3 meses, pues entonces como mínimo será dentro de esos 3 meses y tal vez con índices distintos para cada uno de esos meses. Asimismo, las familias, pueden haber familias de productos a través de esa comunicación, digamos, recolectado información ahí atrás, pues nos va a permitir a decidir si esto es un elemento que se debe, o un proceso que debe impactar a toda la gama de productos, a toda la estructura de productos o alguno de ellos. También aquí esto nos ayuda a decidir si realmente es importante, ¿no? Importante hacerlo o no, porque es que esto va a afectar en gran medida la operación o porque involucra productos de alta importancia para la empresa, etcétera. Entonces, una vez seleccionados esos datos o determinados esos datos y los periodos susceptibles, se tiene que entrar a definir lo que es el método, definir el método de corrección de datos. Para esto hay distintas, digamos, tendencias o motivaciones o costumbres, digámoslo así. Pero yo diría que las más usuales, las más comúnmente utilizadas y que yo también he utilizado en algunos casos como experiencia propia, es el hecho de utilizar índices, factores porcentuales, también el hecho de determinar límites, es decir, límites sobre una base o un rango digamos, de tolerancia para decidir
ajustar o no ajustar. Y asimismo también se puede, digamos, decidir sobre una sobreposición de datos históricos. Cuando hablo de sobreposición de datos históricos es como en ocasiones, yo he visto y lo hemos practicado en alguna empresa donde realmente vale la pena hacerlo así por su condición, que era reemplazar datos históricos de un periodo sobre otro. ¿Por qué? Porque, bueno, era la forma más eficiente y eficaz. Entendíamos que era un periodo bastante estable el anterior y que el posterior ya era, digamos, muy complejo de definir ese porcentaje. Bueno, se decidía incluso hacer una sobreposición de datos históricos. Y también, el otro que es también muy usual es el hecho de utilizar índices y factores porcentuales, ¿vale? Índices que pueden variar en función de cada periodo. Es decir, si estamos hablando de que vamos a hacer una corrección de datos para una familia que representa el 70% de la operación de la compañía, pues esa corrección de datos no la haremos lineal, la haremos al menos lo más afinada posible. Y cuando digo afinada, me refiero a que, bueno, si hablamos del mes 1, puede tener una corrección, digamos que al alza del 1.20 y en el mes 2 va a ser de 1.3 y en el mes 3 pues será de 1.15. Eso pues habrá que definirlo, obviamente, presente una comparativa, sobre todo con lo que venía haciendo la compañía, de cómo venía creciendo, de cuál era la tendencia, digamos, de operación y también la estabilidad y la calidad de datos que podamos tener hacia atrás, ¿vale? Una vez hemos definido el tipo de un método de esta corrección o de este proceso de corrección de datos, entraríamos a lo que es la aplicación directamente. Aplicación para mí es, digamos, efectuar ya esa corrección, ¿vale? Efectuar esa corrección cuando hemos definido ya unos porcentajes y asimismo, pues, evaluar los resultados. Lo más recomendable en este caso es poder contar con ambientes test, que es algo, aquí hay algo también que es importante comentar, que para hacer ese proceso obviamente necesitamos un buen apoyo de la parte informática. También dependerá de los recursos que se tengan. Pero por lo general, cuando son empresas bastante estructuradas que ya llevan trabajando esto, pues ya hay sistemas internos que permiten, digamos, hay un sistema de administración de datos, ¿vale? Que alimenta con la planificación de la demanda. Y si no lo hay, bueno, directamente también a las hojas de cálculo es la herramienta más usual para esto. Pero entonces, lo que hay que tener aquí en cuenta muy importante es el tema de aplicar, es lograr hacerlo en un ambiente test. Cuando me refiero a hacer un ambiente test, es lo que nos permite, pues, como cualquier persona de informática sabe, oye, hay un ambiente test, un ambiente de producción. Pues bueno, coger ese ambiente test y poder replicar esos datos ahí, poder efectuar esos ajustes y poder luego ya saber si realmente esos ajustes son válidos o no. Eso nunca deja de estar de más, a pesar de que como Demand Planner y como Forecaster manejamos muchos datos, es totalmente cierto, pero también esos datos deben ser verificados y analizados y comparados. Entonces, ese punto de aplicar, lo que comento aquí como cuarto punto o cuarto paso para lo que es la corrección de datos, se refiere a eso. Es tener digamos, este espacio que es importantísimo para digamos que yo creo que da mucha garantía y ayuda mucho a evitar problemas hacia adelante, es tener un ambiente de test. Luego ya sería el poner en marcha, que es lo que, bueno, usualmente se hace. Muchas veces estos sistemas están por fuera, tienes que realizar backups, tener un backup de esos datos para luego decidir montar los nuevos datos de corregidos al sistema de gestión de producción. Aquí también yo quisiera, y es lo que yo llamo, bueno, poner en marcha. Poner en marcha es ya subir esos datos corregidos, se decide una fecha, bien sea lo usual, bueno, lo usual es siempre arrancar con meses, ¿no? Cuando estamos hablando de una gestión mensual del dato. También hay empresas que lo hacen una gestión semanal. Pero bueno, lo más usual es hacerla mensual. Entonces, bueno, definir periodos para que arranque esa nueva, digamos, información y para que se alimenten esos sistemas con esa nueva información. Importantísimo esto aquí. Después de haber hecho esas pruebas, bueno, poner en marcha que ya, bueno, subir esa información a los sistemas de producción, ¿vale? Que es donde veremos los efectos ya luego en las compras, en la gestión del stock, etcétera. Y por último, bueno, mantener la monitorización al proceso, ¿verdad? Es importantísimo, una vez hecho esto, mantener esa monitorización en aquellos puntos claves, llamémoslo productos estratégicos o categorías estratégicas, y asimismo, bueno, alertar cualquier cambio y finalmente compartir los resultados con el equipo y también junto con la organización. Que qué mejor que los mismos planes de Sales and Operation Planning para compartir ese tipo de resultados y obviamente retroalimentarlo, porque es algo que incluso no se utiliza una sola vez, suele usarse en diferentes condiciones, sobre todo, bueno, por elementos de tipo alto impacto. Esta parte, como os digo, es algo que se hace dentro de las organizaciones, que es algo muy usual normalmente, que se puede, digamos, mejorar día a día la metodología a medida precisamente que vamos avanzando en ella, a medida que la vamos utilizando, a medida que la vamos puliendo.
vamos decidiendo si realmente es lo que más nos favorece es una sobreposición de datos o un factor de índice. Entonces, bueno, mi última recomendación como esto es motivaros a que seguramente si ya lo habrán hecho algunos u otros no lo han hecho, pues que puedan seguir estos 6 sencillos pasos. Y luego ya, pues, si, oye, tenemos el tiempo, yo sé que ahora nos queda muy complicado adentrarse de pronto como en el tema sobre definir el método de corrección de datos, que yo creo que podría ser bastante valioso para otra presentación en un futuro. Pues para mí, pues, hasta el momento, pues sería todo. Muchas gracias por la atención y bueno, voy a dejar de compartir la pantalla para escucharos cualquier duda o pregunta que puedan tener, ¿vale? Muchísimas gracias a Humberto Un por gusto. compartir además claves importantísimas, sobre todo en estos tiempos, ¿no? Porque además esta pandemia está suponiendo pues prácticamente 2 años en los que la forma como hemos servido o como hemos dejado de servir, pues Sí, no son 3 meses, ni siquiera es un semestre, es eh, demasiado tiempo. sí, sí, Y sí. justamente pensando en eso, y en tu opinión, tomando en cuenta el trabajo que hay que hacer y las Mm, habilidades necesarias, ¿cuáles crees tú que debe ser el perfil de una persona que se tenga que encargar de qué conocimientos, qué skills, qué habilidades debe tener un planificador para poder hacer estas correcciones? Además de que ujú, obviamente se debe apoyar en la tecnología y que la tecnología ayudará a depender menos de los históricos, eso es cierto, pero todavía sí. tenemos muchos procesos que requieren de nuestra intervención. ¿Cuál crees que deben ser ese Bueno, perfil? yo pienso que el perfil de Demand Planner, bueno, puede ser muy variado, pero hay unos elementos bastante, digamos, relevantes e importantes dentro de lo que es ese perfil, diría yo. El conocimiento de lo que es integral de proceso de negocio. Es importante tener una visión transversal del efecto tuyo, cómo repercute el área comercial, cómo repercute el área logística, cómo repercute el área de producción, a las mismas finanzas, porque esto a la final se va a reproducir bueno, en comprar o dejar de comprar algo. Entonces, tener una visión integral es importantísimo. Apoyaros en lo que es la parte de evaluación de datos y manejo de datos. El manejo de datos es muy importante, tener habilidades para el manejo de datos. Hoy en día hay muchas herramientas o digamos también medios para formarse en lo que es manejo de datos. Bueno, yo te lo digo por experiencia propia también, el hecho de poder acceder a bases de datos que hoy en día cada vez es más común, no necesitas tener usuarios para acceder a modificar datos, sino, oye, para consultas de datos ayuda muy bien el hecho de tener una habilidad para consulta de datos. Claro, Eso, y por último, bueno, obviamente la intención y la formación permanente también. Formación permanente es una de las claves para poder mantener y mejorar lo que es un rol de demand planning en una organización. Es un tema que siempre hay mucho por hacer. Hay distintos, digamos, niveles de madurez de lo que es el demand planning y el forecasting en las organizaciones. Y bueno, solo formándonos podemos así mismo claro. escalar y crecer el rol y empoderarlo cada vez más en cada empresa. Sí, yo creo que con esto serían bastante bien. Perfecto. Muchísimas ¿Vale? gracias, Humberto. Les pido A ti. a Víctor y a Humberto que por favor nos sigan acompañando. Ahora nos Sí, por toca, pues, supuesto. gracias, muy amable. Nos toca presentarles a Jordi Tous, Manufacturing Global Director en Softec, EMEA. Ingeniero industrial y experto en supply chain. Ha desarrollado su carrera profesional durante más de 20 años en los sectores de fabricación, retail y third party logistics. Posee una dilatada experiencia en diseño y puesta en marcha de soluciones tecnológicas para la optimización de la cadena de suministro, donde ha trabajado en DAM, Mau, San Miguel, Adam Foods, Lecta Group, Picolín, Calidad Pascual, Bonpreu, Henkel, Saika o Campofrío, logrando importantes mejoras en los distintos indicadores de la eficiencia de la cadena de suministro. Y en esta ocasión, Jordi, nos acompañas con un tema importantísimo que habla de las capacidades de supply chain en términos de la importancia que tiene que se transforme la cadena de suministro. Así que, bueno, adelante y muchísimas gracias por acompañarnos en el día de hoy. Muchas gracias a vosotros y gracias por la oportunidad. Bienvenidos a todos y gracias por estar aquí. Bueno, en mi caso,
les quería sobre todo compartir pues una reflexión sobre lo que es el uso de la tecnología, ¿no?, dentro de lo que es el proceso de Manplanning, y hacer un recorrido pues, a través de cómo ha ido evolucionando todo este ámbito, esta área de soluciones de supply chain centradas en la parte de Manplanning. Entonces, como han comentado mis compañeros, la importancia, ¿no?, la importancia de lo que es la generación de demanda, el trabajar ese flujo de información apoyado con los sistemas que pueden dotar de esa visibilidad y de esa trazabilidad, y lo que nos estamos encontrando cada vez más, sobre todo pues, con estos tiempos, ¿no?, de multiplicidad de productos, de canales, de consumidores, lo que estamos viendo es realmente una multiplicidad y una complejidad de manejar esa información que al final nos tiene que servir para mover de la forma óptima pues, nuestro stock a lo largo de lo que es la cadena de suministro. Si echamos una mirada atrás, ¿no?, todo esto empezó en los años 80 con los primeros ordenadores, donde nos permitía, sobre todo, empezando en un entorno fabril, ¿no?, donde salieron los primeros MRPs. Ahí hacíamos unos cálculos de explosionar pues, las necesidades de fabricación. Un poco más adelante, ya incorporando pues, toda la complejidad de las redes, pues intentar también optimizar lo que era el flujo de producto a través de los TRPs. Y ya buscando pues, mejores prácticas dentro de, ¿no?, aparecen las iniciativas Lean para optimizar o reducir pues, desperdicios. Empiezan las primeras iniciativas de colaboración con proveedores, con clientes, todo esto apoyado con tecnología, ¿no? A partir de ya hace pues, 10 años o así, donde rompe ya todo el mundo de Internet, todas las empresas ya lo usan de forma generalizada, el consumidor, aparecen ya toda una serie de variables que nos cuesta realmente mucho controlar sin el apoyo de tecnología. Entonces, a partir de ahí empiezan a salir multiplicidad de iniciativas, de sostenibilidad. Todo el mundo está hablando, pues, qué hacemos con los señales que nos pueden venir de las redes sociales. Toda esa información que realmente añade mucha complejidad a todo el proceso y que sin tecnología pues, es muy, muy difícil de manejar. Desde el punto de vista de herramientas para la generación de previsiones, en los inicios pues hacíamos previsiones con el conocimiento que tenía la persona. Antes comentaba Víctor, ¿no?, es un rol que ha ido cogiendo cada vez más protagonismo. Al inicio pues era un rol que quizá no estaba, digamos, identificado como tal, estaba en logística, estaba en comercial, algunos lo tenían en marketing, ¿no? A partir de ahí, le dotamos de tecnología, le dotamos de hojas de cálculo, cada vez más vamos integrando pues, algorítmica y herramientas más sofisticadas para la generación, siempre pensando en proyectar datos históricos, pero llega un momento que eso ya no es suficiente. Necesitamos complementar ese dato histórico con mucha más información. Lo comentaban los compañeros, ¿no? Esa información que necesitamos complementar e ir añadiendo y comparando y evaluando para generar una previsión. Y hoy en día pues ya estamos viendo cómo los sistemas nos pueden ayudar a buscar esa correlación
esa, digamos, interacción de todo tipo de factores externos que nos están llegando y que nos tienen que ayudar, pues, a generar una previsión mucho más acertada, ¿vale? Esta previsión, que inicialmente la tratábamos como algo, digamos, bueno, podríamos decir por capas, ¿no? Donde generamos una previsión en base a histórico, pero luego tenemos que añadir, pues, una parte promocional, una parte debida, pues, a factores climatológicos, en el mejor de los casos, algunos factores que tengan en cuenta, pues, área geográfica, países, provincias, eventos que puedan ocurrir, eventos a nivel mundial, eventos o catástrofes naturales. Lo estamos viendo ahora en La Palma, o en inundaciones que tenemos, pues, en las islas de Sicilia. Todo esto lo vamos incorporando, pero realmente el saber cómo interactúa cada uno de estos factores entre sí y cómo afecta cada uno a nuestros productos, esa, digamos, es la parte que nos proporciona, pues, todo el mundo de la inteligencia artificial, el machine learning y demás. En lugar de ser algo que complementa o que va adicionando nuestro baseline, se convierte en algo que interactúa entre sí, ¿no? De hecho, tenemos multiplicidad de factores externos que difícilmente, sin la ayuda de tecnología, pues, podríamos llegar a evaluar. Eso no significa que el rol del demand planner desaparezca, ni mucho menos. Es todo lo contrario, es la persona que tiene que llegar a interpretar, a evaluar cuál es la contribución de cada uno de estos factores y cuáles son los que me van a afectar más profundamente, pues, mi previsión de demanda. De hecho, esta previsión de demanda, que, bueno, antiguamente, pues, todos hablábamos de un número, ese número de previsión se ha convertido en algo más que un número. Viene a ser la probabilidad de que este número se cumpla, ¿no? A partir de aquí, esta previsión la podemos usar para, pues, dimensionar nuestros inventarios y apostar más por reducir, digamos, la obsolescencia del producto, o maximizar la venta y en este caso, pues bueno, minimizar el riesgo de quedarnos sin inventario, ¿no? Ahí, en algunos ejemplos que podéis ver, pues esta previsión deja de ser una serie de datos, pasa a ser una probabilidad de acierto de un dato, y en función de la forma, pues, que tiene nuestra distribución, podemos bueno, establecer nuestros objetivos de nivel de servicio, ¿no? Es decir, por cuál es, en nuestro caso, pues, fijar la probabilidad de tener una rotura o la probabilidad de tener obsoletos, ¿vale? En este caso, pues, dependiendo un poco del tipo de producto, pues nos interesará más maximizar la venta para productos con mucho margen, o para productos de mucho valor, pues intentar reducir la obsolescencia, pero ya no trabajamos únicamente con un número, sino que trabajamos con una distribución de una probabilidad de que se cumplan esos números, ¿no? Y eso es la tecnología la que nos puede ayudar, nos puede realmente guiar en este caso, ¿vale? Volviendo un poco al rol de planificador que comentamos con los compañeros, ¿no? Este rol, claro, ha ido evolucionando, porque inicialmente, pues, nos dedicábamos mucho a preparar, a parametrizar el algoritmo, a entender, pues, cada parámetro cómo afectaba, limpiar bueno, datos que de alguna forma, pues, hoy en día con ciertas herramientas, pues, nos puede facilitar la vida.
y son sistemas que pues seleccionan el mejor algoritmo, disponen de varios algoritmos a tratar pues en función de si son productos erráticos, productos estacionales, productos intermitentes. De esta forma vamos a intentar pues evolucionar ese rol a un rol que busca más lo que es la colaboración, el compartir información. Lo decíamos, ¿no? En el proceso SOP, lo que estamos buscando es toda esta parte más mecánica o más, digamos, rutinaria, pues poder, bueno, que el sistema pues nos ayude y nos complemente y nosotros pues tener la capacidad de evaluar o seleccionar cuáles son los factores externos que nos pueden afectar más en un caso o en otro, ¿vale? Entonces, no, digamos, no en todas mis categorías, en el caso pues, de un retailer, pues no nos va a afectar de la misma forma una variación climatológica en ciertos productos y en otros de otra forma, o incluso en distintos canales. Es decir, hemos visto, ¿no? el caso del COVID, cómo ha hecho pues, un efecto muy grande en canales tradicionales, en productos frescos, y en cambio ha disparado pues, la venta de canales online, ¿no? Entonces, toda esta información es la que requerimos y queremos combinar de alguna forma para obtener una mejor previsión, ¿vale? Casos reales, es decir, toda esta información de la que disponemos, pues ya sea de forma interna, ya sea información que tenemos disponible en clouds públicos, información que comercializan pues, empresas pues en el caso de meteorología o en el caso de noticias, ¿vale? Nos permite anticiparnos a problemas de disponibilidad de un producto, porque vemos que se están disparando pues, los comentarios en Twitter o en Instagram sobre un producto determinado, y esto pues, me va a afectar a mi previsión a corto plazo, ¿no? Efecto climático es clarísimo, es decir, estamos segurísimos, ¿no? Que cuando hace calor bebemos más refrescos, bebemos más, lo sabrás tú, Víctor, que trabajas en el sector, pero son casos y correlaciones clarísimas, y además con impactos muy distintos en hostelería, en consumo doméstico. Son correlaciones que solo con sistemas que tengan manejo de Big Data, inteligencia artificial, nos podrá proporcionar ese plus de previsión, ¿no? Todo el tema que estamos viendo con factores pues, macroeconómicos que están afectando pues, a la escasez de semiconductores. Bueno, casos de un fabricante, ¿no? de neumáticos que pues, a través también de la previsión de matriculaciones pues, le permite también hacer una estimación de los próximos 3-4 años del impacto en recambios, ¿vale? Toda esta información es la que afortunadamente pues, hoy en día podemos capturar de los diferentes canales, y nos puede ayudar a realizar una mejor previsión, ¿no? Y ya un poco para acabar, pues temas a tener en cuenta cuando queremos buscar o estamos seleccionando una herramienta para demand planning, pues que sean herramientas más enfocadas a tomar decisiones, a tener la información, a poder compartir esa información, que puedas pues, hacer simulaciones, hacer ensayos o modificar ciertos parámetros y ver qué impacto puede tener pues, en tu cadena de suministro, ¿no? Sistemas rápidos que puedan permitir pues, la gestión en poco tiempo, ¿no?
y que sean abiertos y que puedan poder incorporar distintos efectos, ¿vale? Aquí tenéis un ejemplo pues, de un planificador pues, que tiene información pues, de eventos locales que tiene en ese momento, de los precios, información geográfica, información del tiempo, y eso lo puede cuantificar y ver realmente cuál es el impacto y él puede considerarlo o no puede considerarlo, ¿vale? Al final lleva a su criterio pues, el poderlo tomar en cuenta o no, ¿vale? Y hasta aquí, pues, bueno, un poco mi idea era dejo de compartir, si alguien tiene alguna pregunta. Yo particularmente. Muchísimas gracias, Jordi, y a los tres además, porque han gestionado el tiempo. Mis respetos, caballeros. Yo en tu caso, mientras hablabas, pensaba un poquito en mi historia, ¿verdad? Y cuando me ha tocado, pues, implementar o implantar ERPs y demás, y en la primera ocasión fue sin que tuviera el módulo de demand planning, ¿no? Entonces, hoy yo me pregunto, hoy en día casi que será impensable un ERP sin demand planning, pero puede pasar, ¿no? Y no sé cuál si ese es el caso, por favor, acláramelo. Y si es así, es muy complicado integrar este módulo de demand planning a un ERP que ya tú tengas en tu negocio, en tu sector, etcétera. Es demasiado complicado porque, por el otro lado, una de las cosas que nosotros queremos también desde Ralo, que es a ayudar a la gente a que entienda la importancia de abrazar la tecnología, pero que no sea el abrazo del oso del otro lado y nos termine ahorcando o ahogando, ¿no? Claro. Entonces, ¿qué nos puedes decir al respecto? No, hombre, yo os diría, el ERP, digamos, es la columna vertebral de cualquier empresa, es decir, es donde reside el dato, es donde reside, digamos, la realidad. Siempre es nuestro punto de partida desde el punto de vista de man planning, es decir, tendremos unos históricos de venta que es básicamente la información de la que partimos y esa información debe residir en el ERP. A partir de ahí no es una integración complicada porque realmente no hay mucha información, así como en otras áreas como puede ser supply o como puede ser producción, pues sí que hay mucha más interacción. En el caso de Man Planning trabajamos con los maestros, lógicamente con los datos históricos, pero a partir de aquí somos bastante autónomos y sí que realmente el output del demand planning es el que nos tiene que servir en el RP pues para explosionar la parte de MRP o materiales o lo que sea. Pero no es algo complicado. Lo que sí es verdad es que cada vez más interactuamos con fuentes externas de datos, ¿no? Lo que decíamos de fuentes de clouds públicos o de Google o cualquier información que podamos, y eso sí que es importante tener en cuenta que debamos integrarlo y que el sistema sea lo suficientemente flexible, ¿no? Para poderlo integrar, ¿vale? Pero, robusto, pero flexible, ¿no? exacto. Sí, sí. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, Gracias a pues, vosotros. no, por favor, encantados de que nos hayan acompañado y hacernos el honor de estar con nosotros hoy. Pasaremos a ver algunas preguntas que estamos recibiendo de las personas que nos acompañan hoy. Así que, Elena, pues... Pues mira, tengo por aquí una pregunta que creo que es muy interesante. Como sabéis, Ralog es una red de ayuda al profesional logístico, es decir, entre nuestros seguidores y asociados hay muchas pequeñas empresas, incluso autónomos o gente que ha estado en grandes empresas, pero que ahora tiene su pequeño negocio o gran negocio de logística. Entonces, la pregunta es si para este tipo de pymes es realmente importante o es necesario tener una buena planificación de la demanda
o a qué tipo de empresas vosotros recomendaríais tener, pues esto que hemos estado hablando, una figura de demand planner o un departamento que se dedique a planificar la demanda. Podéis contestar cualquiera de los tres. Bueno, pues si queréis empiezo yo. Sí, vamos a ver. No es fácil determinar a partir de qué momento una empresa debe de empezar a contener o a estructurar mejor un departamento de planificación de la demanda. Yo creo que hay un límite, evidentemente, el propio tamaño de la empresa y los recursos muchas veces son los que deciden, pero sí que es cierto que en cuanto tienes ya unos determinados movimientos, sobre todo si bien reproduces, aprovisionas y tienes una red de clientes ya lo suficientemente extensa, ya se hace presuponer que estás necesitado de una reorganización y digamos, de mejorar esa parte. Yo primero creo que sí que lo define bastante el tamaño de la empresa y, lógicamente, luego los recursos que tú puedas dedicarle, pues no solamente a la planificación, sino a cualquier otra área. Pero sí, yo, bajo mi punto de vista, para mí el tamaño de la empresa y su diversificación sería, digamos, el primer punto para decidir hasta dónde te tienes que meter en planificación. Eso no quiere decir que una empresa, tú en el momento en el que comercializas y en el que distribuyes, que tienes que aprovisionarte y tienes que tener un inventario, de alguna forma, algún tipo de planificación organizada tienes que tener, ¿no? En el momento que todas esas interacciones se producen, obviamente algún tipo de mínima estructura tiene que tener. Voy a hacer una comparación muy exagerada. Evidentemente no es lo mismo una tienda que también se aprovisiona y también vende y tiene clientes, que evidentemente pues ya una gran corporación, ¿no? Pero bueno, yo creo que estaría básicamente en decidir sobre si el tamaño ya es adecuado para tener qué tiene que tener en términos de planificación. Yo quizá quisiera... añadiría lo que comentaba Víctor. Sí, O sea, es una función que la tienen que hacer todas las empresas, independientemente de si tienen la figura o no la tienen. Es algo fundamental el tener esa visibilidad y el elaborar esa previsión. Es decir, como función o como proceso debe existir más allá de si tenemos el demand planner o no lo tenemos, ¿no? Yo quisiera también agregar, Jordi, es el tema de que a veces estos roles se comparten dentro de otros roles. Un ejemplo, a veces un reprovisionador comparte el rol de planificador, de forecaster, y al mismo tiempo luego ya de provisionador y gestor del stock. Depende, bueno, sí, como comenta Víctor también al inicio, de la magnitud de la empresa, de la complejidad, pero siempre, y como también lo comenta Jordi, se hace planificación en alguna parte, en mayor o en menor medida. Pero ya, bueno, el tamaño y la complejidad hará que esto sea un área obviamente especializada o compartida con otros roles. Claro, en realidad, claro, si he entendido bien, o sea, en qué momento tú haces una especialización, ¿no? ¿De qué momento tú desarrollas la planificación, ¿no? Hasta una tienda tiene que hacer algún tipo de planificación, o sea, es igual, cualquier tipo de empresa lo tiene que hacer, pero ¿en qué momento a la empresa ya le empieza, digamos, a interesar, entre comillas, a interesar realmente tener a alguien especializado, ¿no? Ya realmente montar una planificación, vamos a decir, profesionalizada. Yo creo que sí que probablemente hay algún punto en el que, como dice Humberto, o bien lo puedo tener compartido con algunos otros, con algún otro desempeño, con alguna otra persona o algún otro departamento, porque probablemente los recursos no den para mucho más. Y sí que hay un punto, no sabría definir en cuál es ese punto, pero que sí que tiene que haber una profesionalización. De todas formas, todavía hay muchas empresas grandes que ya deberían de tener departamentos de planificación o planificaciones bien estructuradas y no lo tienen. ¿Y cuántas empresas hay todavía que están trabajando con Excel y grandes empresas? Bueno, justamente hay un comentario aquí, una pregunta que dice: ¿en qué nivel pensáis que están las empresas españolas en un campo como este? Sean grandes o, bueno, pequeñas ya hemos visto, pero las grandes empresas, ¿creéis que lo están implementando o hay mucho por hacer?
Pues yo creo que, vamos a ver, hay muchísimo por hacer. Para saber en qué nivel estamos, lógicamente te tienes que comparar con otros. Estamos mucho mejor en términos global, vamos a decir, vamos a hablar en términos país, lógicamente. Si te comparas con los países anglosajones, los países, vamos a decir, bueno, pues los líderes o los países más avanzados en muchos términos en Europa o en Estados Unidos, mi percepción es que evidentemente todavía nos queda camino por recorrer, porque aquí ahora estamos hablando de SOC cuando en otros países lleva hablando hace años. Las tecnologías que se están aquí presentando ahora y que son más que necesarias, ya llevan en otros países, nos llevan mucho de adelanto, o sea, nos llevan bastante. Entonces, yo creo que no es que estemos mal, simplemente es que queda mucho camino por recorrer y que hay muchísimas empresas todavía que desconocen las virtudes o, digamos, la necesidad de desarrollar la planificación de la demanda. Yo es ahora, desde hace unos pocos años hacia acá, cuando tú realmente ves, ahora sí que ya hay empresas, pero todavía son las grandes, las que, por ejemplo, están solicitando planificadores, pero ya ves con unos perfiles, ya empiezan a ser, digamos, a lo que debería de ser, ¿no? Ya empiezan a pedir personas con unas determinadas experiencias, haber hecho implantaciones, SOP, hablar mucho de forecasting, tienen que conocer todas estas cosas que ha ido comentando Humberto, Jordi, todos estos conceptos de probabilidad. Yo decía antes, olvidarnos de la bola de cristal y empezar a hablar con propiedad, ¿no? Pues es ahora cuando sí que se está viendo que las empresas se lo están tomando en serio. Lo que pasa es que como todo esto, pues empieza de las grandes y luego irán cascada hacia empresas más pequeñas. Pero creo que tenemos mucho camino, por lo tanto es bueno, ¿no? Nos queda mucho por recorrer. Vale, mira, se nos está acabando el tiempo, tengo aquí otra pregunta que dice, ¿qué creéis que es lo más importante en una implementación del SOP en una empresa? ¿Qué creéis que es lo más importante a la hora de implementar el SOP en una empresa? Pues esto se la dejo a Humberto, a Jordi, porque si no... A ver, mira, yo pensé que iba a ir Víctor, porque como, bueno, venías hablando con yo, pero también no pasa nada. Creo que es lo más importante para implementar un SOP. Yo pienso que esto es un proceso evolutivo, ¿vale? Un proceso evolutivo que puede ir a distintas velocidades también, ¿vale? Y cuando me refiero a evolutivo es porque hay que ir pasando por pasos, ¿no? O superando barreras. Superando que las empresas... A ver, Humberto, que te hemos perdido la voz un momentito. A ver, Una diapositiva habla sobre la evolución, precisamente. ¿Aló? a ver, te oímos un poco mal. Si quiere que quite la cámara, si acaso le está Sí. quitando ancho de banda. No. A ver, ¿ahora? ¿Me oyes? Ahora sí. ¿Sí? A ver. ¿Aló? ¿Aló? ¿Me oyes? Te ¿O de oímos. hueco yo Sí, también? ahora te oímos. ¿Aló? ¿Aló? ¿Sí? Te ¿Me oímos, oyes? te oímos. ¿Sí? Bueno, voy a ver si... Comentaba que para mí llegar a implementar un Season Operation Planning requiere de un proceso evolutivo. Un proceso evolutivo dentro en lo que es el área de planificación. Y creo que hay que arrancar, a ver, no podemos entrar a correr cuando ni siquiera hemos caminado o entrar a volar cuando no estamos caminando. Entonces, que incluso Jordi comentaba en algunas diapositivas de la evolución del demand planning también, ¿vale? Entonces, eso para mí es importante que la empresa lo haga a distinta velocidad. A ver, que lo puede hacer mucho más rápido o más lento, pero pasar por esos puntos. ¿Qué digo yo? Pues tiene que haber pasado por un proceso de forecasting, entender lo que es el forecasting y qué tanto impacta o valor tiene dentro de la organización. Luego llegar ahí a lo que es una planificación de la demanda más ordenada, una implementación de tecnología y, bueno, llegar ya luego a lo que es un Sales and Operation Planning, que para mí es un nivel más elevado y que involucra de manera transversal a distintas áreas de la empresa. Pero digo yo que se debe seguir el proceso, pero en tiempos que pueden ser variables. Hay empresas que pueden manejar esos procesos, digamos, de pasar de solo forecastear o pronosticar a un Sales and Operation Planning en año y medio. Otras les puede durar 5 años. Entonces, es variable esta parte, pero que sí creo yo que debería tenerse, bueno, una madurez en términos de lo que es el manejo del dato,
en términos tecnológicos. Y cuando digo tecnológico no siempre me refiero a que tengas que tener una herramienta instalada. Dependerá del tamaño de la empresa. Pero sí que se tenga una madurez del proceso interno. Que se conozca bien el proceso y luego sí, bueno, llegar a automatizarlo si es necesario. Pero que creo yo que hay que pasar por esos pasos para, bueno, como mínimo poder decidir implantar un Sales and Operation Plan de manera efectiva. Y como algo muy importante, he hecho que tenga el apoyo directivo, porque esos son procesos que triunfan, sobre todo cuando hay apoyo directivo. ¿Vale? Vale, pues por nuestra parte por aquí no hay más preguntas. Si alguien quiere hacer alguna pregunta más, puede dejarlo en el correo de Ralog, info@ralog.es, y se las haremos llegar a los ponentes. Yo diría solamente, si me permites, Elena, tal vez oír la opinión de Jordi al respecto. Perfecto. Sí, yo iba a añadir sobre todo, al hilo de lo que estaba comentando Humberto, realmente el SOP no deja de ser que se alimenta de cada una de las áreas, ¿no? O sea, es muy importante tener consolidado un forecasting, un supply planning, un financial planning, para tener datos y poderlos consolidar en un SOP, y evidentemente pues el apoyo de toda la cadena. Es decir, lo fundamental es que es un proceso cross y tenemos que establecer una serie de indicadores que realmente evalúen la supply chain de principio a fin, que no sean simplemente indicadores de forecasting o indicadores de supply, sino que sean indicadores que nos digan que la supply chain entera está funcionando bien, porque de nada me sirve tener una previsión perfecta si luego no tengo los stocks para poder vender, con lo cual... Muy bien, muy bien anotado. Muchas gracias. Perdón, Elena, adelante. No, ya está. No, simplemente que por aquí no queda ninguna pregunta más, que si quieres despedir a los ponentes, Maite. Bueno, yo muchísimas gracias, Elena, por ayudarnos y apoyarnos. A Víctor, Humberto, Jordi, muchísimas gracias. Un honor que nos hayan acompañado hoy, que hayan compartido además cosas tan importantes y tan relevantes en estos tiempos. Y bueno, nosotros a darles continuidad y a que el conocimiento fluya, que hace falta. Y muchísimas gracias a todos y a la audiencia por acompañarnos, por supuesto. Muchas gracias a todos. Pues muchas gracias. Feliz día y cuídense mucho. Muchas gracias. Nos vemos en el próximo webinar. Exactamente. Hasta pronto. Gracias. Gracias. Adiós. Muchas gracias. Adiós. Adiós.